Y por supuesto que yo tenía sentido político. Aún más les puedo decir con toda honestidad que yo era opositor al régimen de la Unidad Popular. Por lo tanto, yo estuve siempre marchando en contra de la Unidad Popular y siempre de alguna manera los elementos de la Unidad Popular yo no los compartía. Ahora, ¿por qué no los compartía? Porque yo tenía una ideología distinta. Si bien la Unidad Popular era, sin lugar, una concepción socialista, que la hace en democracia, pero socialista, yo era un comunitarista. Yo era alguien que pensaba que la propiedad no puede ser ni del Estado, ni del privado, sino que tiene que ser del trabajador. El trabajo, de la propiedad es de quien trabaja. Por lo tanto, yo era muy afín al régimen anterior, al régimen que tuvo la Unidad Popular, que era el régimen de la democracia cristiana chilena. ¿Por qué? Porque yo ideológicamente era un comunitario. Por eso yo era muy afín al concepto de reforma agraria, era muy afín al aspecto, digamos, de todo lo que tuviese que ver con elementos que permitieran ir socializando la economía, ¿ya? Y el quehacer nacional, pero siempre un concepto de comunidad participativa. Yo era muy afín a lo que se luchaba como los grupos de barrio, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las juntas vecinales, ¿ya? Todo lo que tuviese que ver con la participación, pero yo no compartía la centralización del Estado. Y lo otro que yo, por principio, nunca fui marxista, y jamás me gustó el marxismo. Y como igual decía mi padre, que era un filósofo, yo compartía absolutamente con él, que el marxismo es una mala doctrina por una buena causa. Por tanto, yo podía compartir la causa, pero no la doctrina. Obviamente nunca he sido de derecha ni me ha gustado la derecha, al contrario, realmente podría ser más afín al mundo de la izquierda que al mundo de la derecha. Pero dado el contexto de ese tiempo, obviamente yo tomé una posición fuertemente de medio, de centro. Claro, porque Chile era un país ideologizado, y eso no se dice, pero era un país donde había tres grandes sectores y tres grandes fundamentalismos de pensamiento. Y yo creo que finalmente lo que lleva a la crisis nacional tiene que ver con el encuentro de fundamentalismos. Entonces teníamos todo un grupo fundamentalista liberal, y digo liberal, no neoliberal, porque el liberalismo, a diferencia del neoliberalismo, como bien nos enseña en algún escrito por ahí Hernán López, el liberalismo nace, podemos compartirlo, con una fuerte valórica. Sin embargo, el neoliberalismo es la ausencia de toda trascendencia de sentido. Por tanto, individualismo puro. Existía entonces todo un grupo que se llama el Partido Nacional, que era básicamente el gran centro de derecha de este país, el grupo de derecha potente de este país. Después estaba la democracia cristiana, que posteriormente se alió con el partido Izquierda Radical, porque los radicales finalmente se separaron en tres grupos. La democracia radical, que se fue junto al Partido Nacional a la derecha, la Izquierda Radical, que se fue junto a la democracia cristiana, y en los partidos radicales que se fue a la Unidad Popular. Entonces los radicales se subieron en tres bloques claramente distinguidos. Y eso creó entonces un país fuertemente ideologizado. Y así fue dándose en las elecciones. O sea, Eduardo Frei es presidente antes de Allende. ¿Por qué? Porque de alguna manera, para que no se dé Allende, la derecha votó por Frei. Y Frei por eso tuvo una mayoría absoluta y pudo tener un gobierno, que fue un gobierno que no le gustó a la derecha, porque era un gobierno que hizo cambio. O sea, la reforma agraria comienza con el gobierno de Frei, ¿ya? Al igual que la chilenización del cobre. O sea, la chilenización del cobre significó que el Estado de Chile llegó a tener el 51% del poder estatal del cobre, ¿ya? Y después vinieron la radicalización de estos elementos junto a la Unidad Popular. Entonces yo quise hacer, poniendo el contexto de cómo se da esta elección, ¿ya? Que trae como presidente a Allende. Obviamente teníamos estos tres grupos, que depende cómo se fusionaran o no, dependía qué pasaba en el país. O sea, obviamente la derecha, después de que la democracia cristiana comenzó con sus cambios, asociados a reforma agraria, la chilenización del cobre y una serie de otras medidas que fue tomando en términos de cambios sociales importantes, eso obviamente no gustó a la derecha. Por lo tanto, la derecha no apoyaría una segunda vuelta a la democracia cristiana, especialmente cuando su candidato era Radomiro Tomic. Radomiro Tomic era bastante más radical que Frei. De hecho, Frei quiso que Radomiro Tomic no fuera candidato. Lo contrario, que de esa manera no iba a poder contarse con los votos de la derecha para poder ganar la presidencia. Sin embargo, finalmente ahí la democracia cristiana tuvo un quiebre.
en el cual nace el MAPU, un movimiento que justamente donde era Fernando Flores. Fernando Flores fue uno de los grandes creadores del MAPU. Y ahí entonces se va toda una versión de la democracia cristiana hacia la unidad popular. Y por otro lado, estaba toda esta quiebre de la derecha con respecto a lo que era la democracia cristiana. Por lo tanto, de alguna manera podemos ver que la elección que se hace en septiembre, la Unidad Popular obtiene la primera mayoría relativa, que fue un 36,3%. Jorge Alessandri, que es la coalición derechista, obtiene un 34,9%, es decir, estamos hablando de apenas miles de votos, o sea, realmente una cantidad realmente limitada. Y Carolina Tomic, un 27,8%. Si podemos ver, tenemos casi 3/3. Y tenemos un país fuertemente dividido, y fuertemente dividido en ideológico. O sea, las visiones de país que planteaba cada uno eran absolutamente divergentes. Bueno, en octubre, porque obviamente la Constitución chilena, en aquellos entonces, establecía que de no haber una mayoría absoluta, eso tenía que decidirlo el Congreso pleno. O sea, no había segunda vuelta. Aún más, previo a septiembre, o sea, antes de que se hiciera la elección de septiembre, hubo una propuesta constitucional manejada desde el MAPU, justamente, con el propósito de cambiar la Constitución y dar la segunda vuelta, a la cual la derecha, al darse cuenta, ellos pensaban que de alguna manera les convenía mantener el actual sistema y por lo tanto no aprobaron el cambio constitucional, lo que finalmente se les dio en contra. Significó entonces que nos encontramos con la situación de ningún candidato con la mayoría necesaria, lo que significaba entonces que el Congreso pleno tenía que definirse, y básicamente eso se hace entre un acuerdo, entre comillas, entre la democracia cristiana y la unidad popular, donde en el fondo dice, bueno, a nosotros apoyamos a la primera mayoría, pero con la condición de que de alguna manera se firme un estatuto de garantías democráticas. Entonces se llegó a un acuerdo en el cual se firmó un estatuto de garantías que significó entonces que la democracia cristiana apoyara a que Allende fuera el presidente de la República. Es así como en noviembre asume la presidencia justamente Allende y comienza la aplicación del programa de la Unidad Popular y las 40 medidas iniciales. El programa de la Unidad Popular, el programa de gobierno, empieza ya en su implementación. Se reanudan todas las relaciones diplomáticas con Cuba y con otros países socialistas que están cortadas. Y finalmente Chile se declara como nación no alineada. En enero y febrero del 71, el Congreso Nacional reforma la Constitución, introduciendo en ella las cláusulas previstas en el Estatuto de Garantías acordado con la democracia cristiana. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que se radicaliza lo que es la reforma agraria, es decir, ese mismo. ¿Y por qué la democracia cristiana lo apoya? Porque justamente era, en el fondo, seguir la misma línea de las políticas que la democracia cristiana había estado estableciendo. Y también se inicia la organización de los bancos y las principales empresas. Bueno, una cosa que lo he dicho que sí es importante hacer notar, que en eso entonces Latinoamérica y Chile en particular vivía económicamente lo que se llama una política de industrialización vía sustitución de importación. ¿Qué significaba eso? Significaba que había que tratar de fomentar el desarrollo de la industria nacional. ¿Y eso se hacía cómo? Simplemente se hacía con el subiendo los aranceles de importación para poder ayudar a aquellas empresas que se llamaban las industrias nacientes, con el propósito entonces de que fueran tomando su fuerza, y para eso entonces subíamos y nos protegíamos con respecto a lo que podía ser las importaciones que pudieran hacerse respecto a los productos de esa industria. Y por ejemplo, si nosotros vemos el nacimiento de esta universidad, se debe a ese periodo. La Universidad Técnica del Estado nace con el propósito de apoyar el proceso de industrialización del país. Primero nació la Escuela de Arte y Oficio, con el propósito de entregar oficio a los que no tenían oficio, es decir, apoyar de alguna manera a dar mayor potencia a los que eran de alguna manera más retrasados. Y en segundo lugar, después vino la Universidad Técnica del Estado, que era justamente la que formó los técnicos y los ingenieros para la industrialización del país. Era muy común que nuestros ingenieros se fuesen a trabajar a ENARO, que era estatal, que se fuera a estudiar a trabajar a ENDESA, que era estatal, que se fuera a trabajar a la CAP, que era estatal, con su efecto a las mineras del cobre nacionalizadas. Y de alguna manera entonces nuestros ingenieros y técnicos fueron a apoyar este proceso de industrialización, que se quiebra en el año 1974 con las políticas neoliberales.
O sea, en el año 74, cuando se vuelve el golpe de Estado, llegan los Chicago Boys y cambian absolutamente la política económica del gobierno y se crea lo que se llamó el modelo neoliberal 1. Ese modelo neoliberal 1 tenía como consecuencia hacer apertura del mercado chileno. Significaba entonces que los aranceles de importación se bajaron prácticamente a cero. Eso trajo como consecuencia que la importación se transformó en el gran negocio nacional que destruyó prácticamente la industria que había. Es decir, la industria textil se fue al suelo, la industria del cuero y el calzado, que era una importante industria, también se fue al suelo, y fueron cayendo muchas de las industrias que habían sido fuertemente apoyadas y llevadas a cabo dentro del proceso de industrialización, simplemente desaparecieron. Y después viene un proceso que eso llevó a una crisis nuevamente económica. O sea, en ese tiempo, en la política neoliberal 1, en Chile ingresó una cantidad de cosas que era para reírse. O sea, la verdad es que lo que pasaba en este país eran cosas simpáticas. Por ejemplo, uno se subía a un bus, a una micro, o una guagua y se lo ponía, se subía, no seguía, y veía como 5 o 6 personas con radios grandes, con música distinta, porque era una cosa como la exacerbación del tener. Uno podía ver en poblaciones casas que no tenían piso, que tenían piso de tierra, pero tenían televisor a color. En aquellos entonces, cuando nosotros hacíamos lo que llamamos carretes, las fiestas de jóvenes, las hacíamos con whisky, porque salía tan barato comprar whisky que comprar pisco. Y como eso, había una gran exacerbación en las poblaciones más pobres, era común que hubiera una calle donde la gente se paseaba. Y en esa calle entonces los jóvenes se paseaban apaputados con unas radios grandes, con colores y cosas puestas, cosas que se notara, digamos, el concepto de que yo tengo mi radio, con música a alto volumen, para llamar la atención, y el que más tenía era con una condición como que más había. Pero generalmente gran parte de eso no se generaba en base al crecimiento industrial del país, sino que básicamente a préstamos. Entonces la gente se endeudaba para poder comprar. Y eso trajo una crisis económica brutal, que trajo como consecuencia la política neoliberal 2, que fue justamente liberar el dólar. Porque para la política, justamente cuando se bajaron los aranceles de importación, a la vez se fijó el dólar a 39 pesos. Entonces la importación tenía más encima de cero riesgo, lo que tenía que ver con la paridad dólar-peso. Lo que significó, claro, fue el gran negocio, pero después de eso entonces liberó el dólar, y el dólar pasó en menos de 6 meses de 39 pesos a sobre 100. Es decir, prácticamente se duplicó. Lo que significó obviamente un quiebre tremendo. Mucha gente que tenía inversiones las perdió, mi padre en particular, porque toda la gente tenía inversiones en dólar. Porque el dólar era lo que tenía seguridad, por lo tanto, el momento que se disparó, no, miento, el peso, claro, que se disparó el dólar y quedó efectivamente, y quedó largo. De hecho, mi padre yo le aconsejé, después porque subió en dos veces. Cuando subió la primera vez, mi padre ya estaba enojado. Y le dije, pero compra dólares. Y cuando él estaba a punto de comprar los dólares, Pinochet dijo que no iba a subir el dólar. Y él le creyó a Pinochet. No a su hijo. Simplemente su inversión perdió un peso. Eso pasó, y por otro lado, ahí también pasó lo mismo con las importadoras. ¿Por qué? Porque en general la industria chilena no es una industria con inteligencia cibernéticamente hablando. No mira el futuro, no se proyecta el futuro, sino que vive del presente. Lo que significó, tanto en una crisis como en la otra, que no hubo capacidad de prever lo que podía llegar a pasar y siguieron operando normalmente, lo que trajo consecuencia que después de la política neoliberal 2 en su comienzo, empezaron a tener todas las importadoras. De ahí nació justamente el negocio de la exportación. Y bueno, después vamos a hablar un poco de lo que hay detrás de todo este pensamiento asociado a estas políticas neoliberales. Pero obviamente cuando estamos hablando del gobierno de Allende estamos en la política de industrialización. Entonces la industria era la base de la sustentación económica. Bueno, lo interesante es que en abril del 71 vienen las elecciones municipales. Y en esas elecciones municipales la Unidad Popular tiene el 51% de los votos. Es decir, pasó del 36 al 51, es decir, llegó a tener una mayoría absoluta de votantes, lo que le da una gran fortaleza y una gran fuerza.
No sé si eso fue bueno o fue malo, porque significó que obviamente se sintieron muy seguros. En mayo Allende lee su primer mensaje ante el Congreso y justamente lo que plantea es la vía chilena al socialismo. Obviamente, si nosotros pensamos en este juego de polarización, cuando está hablando Allende de la vía chilena al socialismo, vienen todos los temores desde la derecha y empieza todo el juego de rumores. Entonces, que van a llegar los comunistas que se van a comer la guagua, y eso no miento, se decía. Entonces, toda una política, digamos, de alguna manera en contra de lo que no vaya a pasarnos, lo que está pasando, lo que pasó en Cuba, no vaya a pasarnos lo que pasó en la Unión Soviética, no vaya a pasarnos. Entonces, todo era un contexto, digamos, desde la derecha, de alguna manera, de bajarle absolutamente el perfil a lo que significaba la Unión Europea. En julio, el Congreso aprueba por unanimidad la nacionalización de los minerales del cobre. Esto fue una cosa inédita, porque a pesar de que la derecha no era proclive a eso, por algún motivo no tuvo capacidad de decirlo. Y fue absolutamente unánime. O sea, las tres tendencias políticas nacionales aprueban la nacionalización del cobre. Allende presenta en octubre el proyecto de ley sobre áreas de la economía y participación de los trabajadores. Se propone la creación de 3 áreas de propiedad: privada, mixta y social. Y esta última se constituirá por 91 empresas básicas. Finalmente terminó siendo mucho más. Que, como decía en la mañana, superar fácilmente los 100. Claro.